Adelante. Buenos días a todas las personas que están conectadas y bueno, a las personas que les va a Muy llegar buenos días. este audio y esta presentación en algún momento. Bienvenidos a todos a una nueva enseñanza con el Rap Tubia. Entonces, bienvenido Rap, qué gusto tenerlo nuevamente. Muy buenos Muchas gracias, días, Claudia. Raptuvia. Muchas gracias, Claudia, Nehemia, por la invitación de Colombia, Britoland de Colombia, de Estudiantes Universales. Hoy, Dios mediante, vamos a tocar un tema que la verdad es que es extremadamente complicado y no hay una respuesta ni una idea para entender todo este tema. El asunto del tema, o mejor dicho, el tema es por qué a los buenos les va bien y a los malos les va mal. La verdad es que este no es un tema nuevo, es un tema extremadamente antiguo, tan antiguo diría yo, que se lo preguntaba Moishe Rabbeinu, se lo preguntaba Irmiyahu Anovi, el profeta Irmiyahu. Como vamos a ir viendo, y de hecho hay todo un libro entero del Tanaj, el libro de Job, el libro de Iob, escrito sobre este tema. Y es una discusión entre Iob y sus compañeros, por así decir, para tratar de entender cómo resolver esta cuestión. No voy a hacer una clase sobre el libro de Iob, punto número uno, porque es extremadamente complejo, muy largo y muy complejo. Y punto número dos, porque habría que ir, no es que una clase, bueno, quien dice, bueno, más o menos decime qué dice Iob. No, hay que ir, ver adentro el texto, es relativamente largo y complejo. 42 capítulos, 41, 42 capítulos de discusión filosófica, punto número uno, ahí ya tenés un punto de complejidad. Y punto número dos, el texto propiamente dicho es un hebreo muy complejo. Entonces hay que tratar de entender qué quiso decir en el texto, y una vez que trataste de entender qué quiso decir en el texto, bueno, ¿cuál es la lógica de lo que está diciendo? Es complicado. Pero bueno, lo que quiero decir es que es una pregunta antigua, es una pregunta famosa, y a lo largo de las diferentes generaciones se fueron ofreciendo diferentes respuestas a esta pregunta. Mi objetivo en la clase de hoy es pasear, entre comillas, por algunas de las enseñanzas de nuestros sabios al respecto de este asunto. Vamos a verlo de adentro, digamos, los textos. Por supuesto, lo voy a leer solamente en español, pero son diferentes textos que fui juntando, por así decir, para tratar de responder esta pregunta o ver cuáles son las respuestas que nuestros sabios fueron planteando generación tras generación a esta pregunta. Este es el objetivo. Y a través de esto vamos a ir viendo diferentes ideas. Pero como introducción a todas estas ideas que vamos a ir viendo, lo que hay detrás de todas estas respuestas, a pesar de que son diferentes, y vamos a ir viendo quiénes eran los personajes que responden esto, y de hecho hay muchísimos más, pero estos son algunos, por lo menos, algunas ideas de personajes que responden esto. Aún así, detrás de todas las respuestas está el no sabemos. ¿Qué significa no sabemos? Muy simple. Dios es infinito, con lo cual su intelecto, su forma de pensar, sus pensamientos, esto lo dice el profeta mismo, no son nuestros pensamientos, no son como los nuestros. Y de vuelta, es un versículo esto, mis pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, mis caminos no son como los caminos de ustedes. Quiere decir que no hay forma de que el ser humano pueda comprender esto. Y esto no es un problema. ¿Cuántas cosas no entendemos y sin embargo continuamos funcionando, teniendo vidas productivas, etcétera? Y no es una simplificación religiosa, por así decir, de ninguna manera. Es simplemente entender que, como dije recién, Dios es infinito, nosotros somos finitos, su intelecto es infinito y el nuestro no. Entonces no tenemos por qué entenderlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta es la respuesta general, por así decir. Podríamos terminar la clase acá y decir, bueno, listo, ya está. Me hiciste una pregunta, te la respondí y otra cosa, no tengo más nada que decir. Pero obviamente no vamos a hacer esto, sino que de vuelta, vamos a ir viendo generación tras generación diferentes respuestas. ¿Cómo va a ser la estructura? Pues la estructura es la siguiente. Vamos a estudiar dos pedacitos, muy cortitos, muy cortito, porque no es el objetivo de la clase, dos pedacitos del Talmud. Uno es una Mishnah, ya voy a explicar qué es, y otra es una Gemara, digamos, un pedacito muy cortito de la Gemara. Vamos a ver comentarios a la Mishnah, comentarios a la Gemara, y luego vamos a leer una carta del Rebbe. Luego vamos a leer la carta del Rebbe. Antes de la lectura de la carta del Rebbe, si el tiempo nos da, vamos a ir viendo cómo va la cosa, vamos a estudiar un pedacito chiquito del Tania, del Alter Rebbe. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo fluye la cuestión. Vamos a empezar, vamos en orden, con la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? ¿Por qué digo en orden? Porque la Mishnah está antes que la Gemara.
en términos de tiempo. La Mishnah fue escrita alrededor del año 200 de la era común, eso más o menos, y la Gemara fue escrita alrededor del año 450 de la era común. Bien. ¿Qué es la Mishnah? La Mishnah es un libro escrito por Rabbi Yehuda Anasí, como dije recién, alrededor del año 200 de la era común, y es un libro de leyes. Pero hay un tratado talmúdico que no son necesariamente leyes, sino que son comportamientos. Hay una discusión enorme entre nuestros sabios de comportamientos de quién, de cualquier persona, de los jueces. Ok, nuestros sabios discuten esto, no voy a entrar en esta cuestión. El punto es que hay un tratado talmúdico que se llama Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que discute, de vuelta, comportamientos adecuados, discute fundamentos del judaísmo, etc. Y entre toda esa discusión hay una enseñanza. Esto está para los que quieren ver, de vuelta, la idea de la clase es poder ver las cosas desde adentro, cómo nuestros sabios lidian con esta cuestión, más allá de cómo yo pueda explicarlo. Y vamos a ver los textos, partes por lo menos de los textos. Esta enseñanza está de vuelta, Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, en el capítulo 4, la Mishnah, o sea, la enseñanza número 15. ¿Qué dice? Rabbi Yanai, se los voy a leer de adentro. Rabbi Yanai dice, una mitad, vamos a estudiar la otra mitad, no tiene que ver con nosotros hoy. Rabbi Yanai dice, Rabbi Yanai vivió, era un estudiante de Rabbi Yehuda Anasí, vivió aproximadamente año 200 de la era común. No tenemos en nuestras manos ni la paz de los malvados, ni los sufrimientos, de los justos, de los tzadikim. No los tenemos en nuestras manos. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué quiere decir tener en nuestras manos? Bueno, ok, vamos a empezar a ver los diferentes comentarios. Acá ya vemos esta cuestión de preguntarse, che, ¿por qué a los malvados están re bien, les va re bien, están tranquilos, viven vidas felices, y los tzadikim, los justos, no viven vidas felices, viven vidas de sufrimiento? Esto es lo que plantea Rabbi Yanai. O sea, ante la pregunta, ¿cuál es la primera respuesta de vuelta que ofrece Rabbi Yanai? No sé. Esta es la respuesta. Y en sí, esto ya tiene una enseñanza en sí, que, como dije antes, no necesariamente tenemos las respuestas a todas las preguntas. Y no es que lo dice Tubia, que es un pobre pelado barbudo que está sentado en Argentina y no entiende nada y no sabe nada. Bueno, Tubia dice que no sabe, anda a pasear. No, no, no. Nuestros sabios están registrando en los textos sagrados, hey, I don't know. No lo sé, no lo tenemos, no lo conocemos. Y esto es de vuelta, es un fundamento en el estudio y en la comprensión del judaísmo en general. Se puede decir no sé, no hay ningún problema. Y de hecho, va incluso más allá, cuando uno va a un abogado o a un médico y hace una consulta complicada, puede decir no sé. El abogado puede decir no sé, déjame buscar, tengo que mirar el Código Civil, el Código Penal, yo qué sé, de acuerdo a cómo sea el caso, esto vale, digamos. El médico puede decir no sé, tengo que estudiar, esto vale. Pero después de estudiar, uno espera del abogado una respuesta. Bueno, mira, en el Código Civil, en el artículo no sé cuánto, en el bla, 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 dice tal cosa. Entonces lo que vos querés hacer no se puede, o corresponde esto o aquello, etc. Después de todo, uno espera una respuesta. Pero en este caso, la respuesta es no sé. No es que voy a buscar. La respuesta es no sé. Y ya está. Esto es lo que dice Rabbi Yanai en la Mishnah. Ahora bien, ¿cómo explican nuestros sabios esta frase de Rabbi Yanai? Vamos a ver varias explicaciones. Explicación número 1 de Rashi. Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, vivió en Francia, año 1000, aproximadamente 1100. Lo primero que Rashi se detiene es la expresión de Rabbi Yanai es extraña. Traducción literal, no tenemos en nuestras manos, en Beyadeinu. No tenemos en nuestras manos. Las ideas no las tenés en tus manos. En todo caso las tenés en la cabeza, o no las tenés, ok, no lo sé. Pero la expresión no tenemos en nuestras manos es extraña. Entonces Rashi explica, mira, primero que nada, la explicación es que este asunto no lo conocemos. No lo sabemos. Eso es lo que quiso decir Rabbi Yanai. No lo sabemos, no lo entendemos. Esta traducción o explicación número 1 de Rashi. Rashi luego trae otra explicación. Esto es muy común también. Diferentes explicaciones incluso del mismo personaje, por así decirlo. Rashi dice, mira, la ley, la regla es, lo correcto es que no haya paz para los malvados en este mundo, ni sufrimientos para los tzadikim. Porque ¿por qué le va bien a este tipo si es un malvado? ¿Por qué le va mal a este tipo si es un buen tipo? Es un tzadik, es un justo. Eso es digamos, lo correcto que uno podría pensar. Pero
y aquí viene de vuelta la explicación del lenguaje de Rabbi Yanai, en nuestras manos. La ley dicta que debería ser de una manera, pero nosotros, no, esto no fue entregado en nuestras manos para que nosotros juzguemos, sino que esto fue entregado en las manos de Dios. Es Dios mismo el que trae paz a los malvados en este mundo. ¿Para qué? Para que quitarle su porción en este mundo, perdón, en el mundo por venir, perdón, para sacarle su porción en el mundo por venir. O sea, en este mundo le va bien y Dios le está pagando, por así decir, todo lo que le correspondería del mundo por venir, pues en este mundo le va bien y en el mundo por venir, ¡pah!, le va a dar con un caño. Y al tzadik, al revés, al justo es al revés. En este mundo se le cobra lo que posiblemente haya hecho mal. Vamos a ver que este concepto aparece después también en otro comentarista. Quizás hizo algo que no está bien, se le cobra eso que hizo mal en este mundo para pagarle completamente el mundo por venir. Y no solamente esto, Rashi va un paso más todavía. Al malvado se le quita su porción en el mundo por venir y se le entrega al justo. Entonces, en este mundo, toma, te pago todo lo que hiciste bueno, si es que hiciste algo bueno, por eso te va bien. Pero en el mundo por venir te queda cero. No solamente no tenés nada porque no hiciste nada bueno, sino que incluso lo único bueno que hayas hecho y que te correspondería ser pagado en el mundo por venir, eso le va a quedar al tzadik. Le va a quedar al justo, a vos no te va a quedar nada de esto. Esta es la explicación de Rashi. Entonces, de vuelta, no tenemos en nuestras manos qué quiere decir, no lo entendemos. Explicación número uno. Explicación número dos, esto está en las manos de Dios. Claro, en nuestras manos no está. Está en las manos de Dios. Pero no te preocupes, porque la justicia divina, digamos, explicando a Rashi de otra manera, la justicia divina, valga la redundancia, es justa. Y Dios sabe muy bien lo que hace. Entonces le cobra al malvado acá, le paga al malvado acá, perdón, le cobra al justo acá, porque en el mundo por venir el malvado no va a tener nada, y el justo va a estar feliz y le va a ir muy bien. Esto es explicación de Rashi. Próxima explicación de la Mishnah, de Rabbi Ovadia, de la ciudad de Bartenura. Bartenura es una ciudad hasta el día de hoy en Italia, y Rabbi Ovadia vivía efectivamente en Bartenura y escribió un comentario a la Mishnah. Gigante, enorme, importantísimo. Rabbi Ovadia vivió aproximadamente año 1300, finales de 1300, 1400. Y él dice así, básicamente el mismo concepto que trae Rashi. Este asunto de que no tenemos en nuestras manos, que Rabbi Yanai dice en la Mishnah, no tenemos en nuestras manos, ¿qué quiere decir? Nosotros no entendemos esto. No lo conocemos, ¿por qué le va? Y él parafrasea a un versículo de Irmiau. En el capítulo 2, Irmiau dice, ¿por qué le va bien a los malvados? Irmiau se cuestiona, ¿por qué le va bien a los malvados? La misma pregunta que tenemos todos nosotros, que nos está ocupando el día de hoy, y más tarde vamos a ver que es la pregunta de Moishe, que Moishe le hace a Dios mismo. Pero esto lo vamos a ver, paciencia. Entonces, Bartenura explica de vuelta el mismo concepto, que no entendemos esto. Simplemente no lo sabemos. Esto es lo que está diciendo Rabbi Yanai. Próximo comentario. Este comentario, el libro se llama Derech Haim, es un comentario del Maharal de Praga. Maharal de Praga, estamos hablando, Rabbi Yehuda Lowy, año 1600, comienzos del 1600, en Praga, justamente vivió. Fue un gigante, uno de estos raros gigantes de la Toira. Para entender un poquitito de quién era este personaje, es uno de los que tiene tradición de ser descendiente de la tribu de Yehuda, es decir, la descendencia de él tiene un potencial de ser Moshiach. Es uno de esos personajes que era un gran gigante cabalista, pero escribía en forma filosófica y de vez en cuando como que inyecta ideas de la mística judía. Un gigante, gigante totalmente. Él, fue muy prolífero en su escritura. Entre las cosas que escribió un comentario a Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, que es lo que estamos explicando justamente ahora. Y él dice así, ¿qué quiere decir que no tenemos en nuestras manos? ¿Cómo suena? No lo entendemos, como ya dijimos de Bartenura, de Rashi, no lo entendemos. Es decir, no está en las manos de las criaturas este asunto de la paz de los malvados y los sufrimientos de los justos, a pesar de que incluso no podría ser claro y tener esto en sus manos y conocerlo, entender, como dijimos antes, porque Dios le está pagando al malvado y le está cobrando al justo. Podríamos entender algo de esto, dice el Maharal, por eso digo, es un paso más en la comprensión de todo esto,
Sin embargo, y estas palabras son fuertes, pero es interesante, nosotros no sabemos qué pecado hizo el tzadik, el justo, de manera tal que sufre, y qué mitzvah, qué precepto hizo el malvado, y por eso le va bien. O sea, que evidentemente en el mundo, digamos, del Maharal, él está explicando lo mismo que explicamos anteriormente, pero en términos mucho más claros y mucho más, digamos, precisos. Cuando hablamos de un tzadik, de un justo, no necesariamente estamos diciendo un tipo que hizo absolutamente todo bien. No, al punto tal que en este mundo le corresponden sufrimientos para de vuelta, cobrar la que... O sea, el concepto de lo que estamos explicando es el mismo de lo que ya hablamos anteriormente. Ahora vamos a ver otras ideas, pero el concepto es exactamente el mismo. El punto es que ahora entendemos una comprensión un poco más profunda de qué es un tzadik, y qué es un rasha, qué es un justo y qué es un malvado. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Ahora bien, este es el comentario de el Maharal de Praga. Eh, algo muy similar, muy parecido, entonces no lo vamos a leer directamente de adentro, porque es básicamente la misma idea. Algo muy, muy parecido escribe el Midrash Shmuel. Midrash Shmuel es de un estudiante del Arizal. No, el Arizal mismo es un estudiante del Arizal que era cabalista también, pero no escribe en sus comentarios abiertamente de estas ideas, pero básicamente trae el mismo concepto. El mismo concepto. Nosotros no deberíamos cuestionar a Dios, y esto lo vamos a ver mucho más adelante en la carta del Rebbe, Dios mediante. Nosotros no deberíamos cuestionar a Dios porque no conocemos las acciones de las personas, no las entendemos. Entonces, ¿quién soy yo para decir, mira, este es un mal tipo y le va bien, si no sabemos que realmente es malvado o no? No lo entendemos. Para traer una pequeña historia, es una historia larga que yo la voy a hacer muy cortita porque prefiero detenerme en diferentes comentarios y explicaciones. Entonces voy a hacer la historia larga corta. De hecho, es una historia real y este hombre está enterrado en Praga. No tiene que ver con el Maharal de Praga, pero vivía en Praga también. Y la historia es que este era un hombre que nunca ayudaba en la comunidad. Cada vez que juntaban dinero, este nunca pagaba, nunca quería participar de la recaudación. Cada vez que le iban a pedir dinero, el tipo este no participaba, no daba, no quería. Y la gente lo consideraba una mala persona, literalmente. Mala gente. Pero el hombre este vivía en riqueza absoluta, tenía un montón de dinero, etcétera, pero de vuelta no ayudaba, etcétera. Bien. Cuando este hombre falleció, porque a todos nos llega algún día, este hombre falleció y nadie quería ocuparse de enterrarlo. Mala gente, rayo, malvado. ¿Quién lo va a enterrar? ¿Y sabes qué? Después de todo es un judío, lo vamos a enterrar en la punta del cementerio. Chao, ahí atrás. Total, ¿quién le importa? Después de todo hay que enterrarlo y otra cosa. Listo, el rabino se ocupó, lo enterró, chao. En la otra punta en la punta del cementerio. Al poco tiempo, en la ciudad empezó a haber, esto era en Praga, en la ciudad empezó a haber un montón de pobres. Pobres pidiendo acá, pobres pidiendo allá. Un montón de gente que... ¿De dónde salieron tantos pobres? De repente hay un montón de pobres. Entonces el rabino empezó a averiguar qué está pasando. Y fue a la panadería y preguntó, che, ¿qué pasa? Que hay mucha gente pidiendo pan, pidiendo... Y el panadero dijo, mira, había un tipo que pagaba la cuenta de todos los que pidan pan en la ciudad. Y no sé, no vino más el tipo este, entonces, ¿sabes qué? Yo no doy más pan, porque yo de algo tengo que vivir también. No es gratis el pan. Después fue a la carnicería. Mirá, dice el carnicero, había un tipo que pagaba la cuenta de todos los que pidan carne. Entonces yo daba carne, daba, igual me pagaban. Pero ahora este tipo no viene más, entonces no pago más. Y el rabino empezó a averiguar. Oh, he aquí, el hombre este, que nunca quería participar de ayudar a nadie, era el que pagaba la cuenta de cualquiera que pida cualquier cosa en cualquier negocio. Entonces no es que no participaba pero en forma oculta. Y ayudaba más de lo que cualquier otro podía llegar a pensar que este tipo ayudaba. Y el tipo, cuando le ibas a pedir a la casa, el tipo decía, no, yo no doy acá, no ayudo. Mentira, que no ayudo. El tipo pagaba la cuenta de todo el mundo, de todos los pobres. Se murió y ahora los pobres no tienen quien pague la cuenta, necesitamos ayuda. Cuando el rabino vio esto, el rabino dejó por escrito, digamos, cuando yo me muera, entiérrenme al lado de este hombre. Yo quiero estar enterrado al lado de este tzadik, de este justo. Y en la práctica es así, está el tipo y está el rabino ahí enterrado, no recuerdo los nombres, pero sea como fuere, vemos de acá que una persona que uno podría considerar un malvado, nunca participás cuando pedimos ayuda, nunca estás ahí, estás regocijándote en tu riqueza y no ayudas a nadie, epa,
Al final el tipo pagaba la cuenta de todos. No era tan así como uno ve. En la práctica esto se lo dice Shmuel. Se lo dice Dios a Shmuel, al profeta Shmuel, cuando Shmuel fue a buscar a la casa de Ishai, que era el padre de David Amelech, del rey David. Fue a buscar al hijo, y Dios le dijo, mirá, el hijo de Ishai es el próximo rey, después de Shaul Amelech. Ishai tenía varios hijos, uno más lindo que el otro, uno más alto que el otro, uno más fuerte que el otro, qué sé yo. Y Shmuel dijo, oh, este es, no, este no, este es, hasta que Ishai, perdón, le mostró a Shmuel todos los hijos que tenía y ninguno era, porque Shmuel era profeta, el que Dios realmente eligió. Entonces Shmuel le preguntó a Ishai, che, ¿tenés algún otro hijo? Porque, ¿sabes qué? No es ninguno de estos, son uno más lindo que el otro, pero no es ninguno de estos. E Ishai le dijo, sí, tengo el nene ahí, coloradito, de rulitos, un pobre tontito que está todo el día con las ovejas y no sirve para nada, pero es un hijo mío también. A ver, tráemelo, dijo Shmuel. Este es el próximo. Quiere decir que nosotros, y este es el versículo que Dios le dice a Shmuel, el hombre ve a los ojos, pero Dios mira al corazón. Dios sabe las cosas como realmente funcionan. Entonces, de vuelta, ¿tenemos la pregunta? Sí, la pregunta es válida. ¿Por qué al bueno le va mal y al malo le va bien? Pero aún así, ¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Todos los seres humanos del universo incluidos, para juzgar que este es efectivamente bueno y este es efectivamente malo. No lo sabemos. No lo sabemos. Esto es lo que quiere decir, combinando, digamos, todos los comentarios traídos, no tenemos en nuestras manos este asunto. Esto está en la mano de Dios, no lo conocemos. Muy bien, estos son básicamente los comentarios sobre la Mishnah, sobre esta enseñanza de nuestros sabios que habla efectivamente de este punto en particular. Vamos a pasar ahora al próximo asunto, un nivel más, por así decir, de profundidad. Esto que voy a leerles ahora es un pedacito del Talmud. Esto está en el Talmud Brajos. Brajos es el primer tratado talmúdico que habla de montones de temas, no es una clase de Talmud ahora, en la página 7a. Si lo quiere buscar, lo puede hacer. Es una pequeña historia en medio de otros asuntos y yo voy a citar, les voy a leer solamente un pedacito, pero en realidad esto es más largo. Al punto tal que es más largo, ¿por qué digo esto? Porque es una discusión entre nuestros sabios. Yo no voy a leer solamente una parte, pero esto está dentro de una discusión. Rabbi Yochanan dice una cosa, Rabbi Yitzchak dice otra, sobre este mismo asunto. Nosotros primero leemos el asunto. Vamos. Moishe Rabbeinu le pidió a Dios conocer sus caminos, los de Dios. Y esto está en la Toira, en Pashas Kisisa. Moishe le pidió a Dios, mostrame tus caminos. Mostrame tus caminos. ¿Qué quiere decir mostrame tus caminos? Bueno, hay varias formas de entenderlo. El Rambam, por ejemplo, Maimónides, año 1100 en España, traduce, explica esta petición de Moishe diciendo, bueno, quiero conocer la verdad de Dios, porque Dios es el único que tiene una verdad, valga la redundancia, verdadera. Él es el único independiente. Todos dependemos de Dios, Él no depende de nadie. Así explica Rambam. Entonces, cuando Moishe le pide a Dios, mostrame tu camino, el Rambam dice, Moishe pidió, mostrame tu verdad. Te quiero conocer. Listo. El Talmud explica de otra manera. Y obviamente el Rambam conocía el Talmud, simplemente el Rambam está aplicando a otro asunto una petición de Moishe. El Talmud dice así, cuando Moishe le pidió a Dios conocer su camino, Dios se lo concedió. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Cuál es su camino? ¿Muy bien? Moishe dijo, Señor del mundo, ¿por qué hay justos y les va bien, justos y les va mal, malvados que les va bien y malvados que les va mal? Esto es lo que Moishe preguntó. Esto es lo que Moishe quería saber. Nuestra pregunta, Moishe se la preguntó a Dios. Según la opinión en el Talmud, en esa página 7a, según la opinión de Rabbi Yochanan, Dios le contestó a Moishe. Según la opinión de Rabbi Yitzchak, Dios no le contestó a Moishe. Pero bueno, sea como fuere, vamos a ver la opinión de Rabbi Yochanan. ¿Qué es lo que Dios le contestó a Moishe? Dios le dijo así, Moishe, el tzadik, el justo que le va bien, que prospera, es un justo hijo de justo. Tzadik ben tzadik. Porque el tipo, él es justo y su padre también era justo. Por eso le va bien. Esto es lo que dijo Dios a Moishe según la versión de Rabbi Yochanan. El justo que le va mal es un justo, es un tzadik, pero es un hijo de un rasha, de un malvado. Por eso le va mal. Es justo, pero mi padre, ¿qué va a hacer? Continúa la respuesta de Dios a Moishe.
el malvado que le va bien es un malvado, es un rasha, es un malvado, pero es un hijo de un tzadik, es hijo de un justo. Entonces le va bien. Él es malvado, pero le va bien. Y el malvado que le va mal, rasha, raloy, el malvado que le va mal, es un malvado hijo del malvado. Él es malo y su padre es malo, entonces le va mal. Esto es lo que Dios le dijo a Moisés. Y ahí termina, por así decir, la cuestión. De vuelta, Rabbi Yitzhak opina diferente que Rabbi Yohanan, que es lo que yo les acabo de leer. Rabbi Yitzhak dijo que Dios no le contestó. Chao. Otras cosas que Moisés pidió, Dios le contestó. Rabbi Yitzhak dijo, esta, no, olvidate. Muy bien. Aún así, esto es lo que dice el Talmud. Puede sonar mejor o peor, pero es difícil de como masticar. ¿De qué estamos hablando? Que porque tu papá era bueno, entonces te va bien, pero vos sos un desastre. O porque tu papá era malo, a vos te va mal, pero vos sos un buen tipo. Pará, cobrame a mí las cosas mías y cobrarle a mi papá, le decimos adiós, por así decir, las cosas de él. ¿Qué tengo que ver yo con él? Está bien, es mi padre, pero yo tengo que pagar las cosas que él hizo mal. Para entender esto, voy a leer, es un poquitito largo, no mucho, es un párrafo largo, pero me parece genial, fantástico. Un texto del Al-Shich. El Al-Shich, Rav Moshe Al-Shich, también era un estudiante del Arizal, pero no era un mekubal, por así decir, un cabalista clásico, sino que la tradición dice que se dormía en las clases del Arizal. Con el Arizal, que era un genio cabalista, gigante. Daba clase, el Al-Shich se dormía, como que, uy, qué aburrido que sos, che. Pero bueno, esto es lo que dicen del Al-Shich, un gigante también, gigante de la Toira, año 1500 Sfas, aproximadamente, en el norte de la tierra de Israel. El Al-Shich escribe así: mira, dijeron nuestros sabios, hay una partecita que voy a saltear, simplemente porque repetí lo que acabo de leer, ¿sí? Dijeron nuestros sabios, y ahí el Al-Shich cita todo lo que acabamos de leer nosotros, que Moisés le preguntó a Dios, mostrame tus caminos, Dios le contestó, bueno, a este le va bien porque es hijo de un buen tipo, a este le va mal porque es hijo de un mal tipo. Así de simple, en términos sencillos. Ahora bien, pregunta el Al-Shich, plantea el Al-Shich. Esta respuesta de Dios también tiene una pregunta, y es algo claro. ¿Acaso no vemos en la práctica, en el mundo, muchos tzadikim, hijos de tzadikim, justos, hijos de justos, y les va muy mal? Tienen hambre, no se olviden, año 1500 en la tierra de Israel no era lo que es hoy en día, gracias a Dios, era muy difícil la vida, ¿sí? La gente se moría, el Arisa se murió a los 38 años, la gente se moría de cualquier gripe, enfermedades, era muy difícil la vida, muy difícil. Entonces, de vuelta, el Al-Shich plantea muy lindo lo que le responde Dios a Moisés, y está registrado en el Talmud, y si lo dicen nuestros sabios, ok, lo recibimos, pero vemos que no es tan así. En la práctica no lo vemos esto. Y hay muchos tzadiki, muchos justos, que son hijos de malvados, pero les va bien. O sea, todo lo opuesto de lo que dice el Talmud. Por así decir, yo no Tubia no, el Al-Shich. Si yo conozco gente así. Y entonces, ¿qué me vas a decir? Y lo mismo, el malvado que es hijo de un buen tipo, hay quienes le va mal, y hay malvados hijos de malvados que les va bien. Y entonces, ¿qué respuesta le dio Dios a Moisés? Ninguna respuesta. Y él explica de la siguiente manera. Mira, esto es así. Cuando el Talmud dice un justo, hijo de un justo, el Talmud está llamando padre, el concepto de padre o hijo, al Gilgul, a la reencarnación. Estamos hablando acá de otro asunto muchísimo más profundo. La primera reencarnación, o sea, la anterior, primera se llama la anterior, ¿sí? La reencarnación anterior se llama padre, simplemente porque vino antes que vos. Y el hijo, el reencarnado siguiente, acá estamos hablando, por así decir, dos generaciones, padre e hijo. No es que son de carne, por así decir, padre de carne, de sangre, como quien dice. No. Es un alma. Estamos hablando de un individuo nada más que vivió una vida X, falleció, y reencarnó en otra vida X, o Z, por poner otro nombre. Vida Z, no tienen nada que ver entre ellos. No son ni padre ni hijo. Uno vivió en España, el otro vivió en Francia, qué sé yo. Pero ¿sabes qué? Son el mismo alma. Entonces a este lo llamamos padre y a este lo llamamos hijo. Esto que está diciendo el Al-Shich. Y a partir de esto, ahora vamos a entender diferente. Continuando con el texto del Al-Shich. Ahora bien, a través de que al principio, de vuelta, estamos hablando de un mismo individuo, un mismo alma. En la reencarnación anterior, este alma era un tzadik. Fue justo, un buen tipo. Y ahora también es un tzadik, ahora también es un justo, no tiene pecados que tenga que limpiar.
por así decir. Entonces, tzadik ben tzadik, un justo, hijo de un justo, a este le va bien, 100%, porque no tiene nada que haya que limpiar. En la vida anterior, por así decir, era un buen tipo, ahora sigue siendo un buen tipo, ya está, no hay nada que limpiar. Pero, si estamos hablando de un tzadik, ahora es un buen tipo, justo, pero es hijo de un malvado, o sea, en la generación anterior, en la reencarnación anterior, no fue muy buen tipo, era un malvado, su alma estaba impura, en las palabras del Alshich, que son interesantes, por eso las leo. Su alma estaba impura en la reencarnación anterior, entonces le va mal, ahora. Es un buen tipo ahora, es un tzadik, pero le va mal. ¿Por qué? Porque tiene que limpiar los pecados de la reencarnación anterior. Tiene que hacerse cargo, por así decir, de lo que pasó antes, a pesar de que no son sus pecados. Yo no hice nada malo. Bueno, pero ¿sabes qué? En tu alma hay una impureza que tenés que limpiar. De la misma manera, el malvado hijo de un malvado, perdón, dije mal, el malvado hijo de un tzadik, el Rasha ben tzadik, el malvado hijo de un justo, que por cuanto en la generación anterior, en la reencarnación anterior, era un justo, entonces está ahora yéndole bien porque está beneficiándose de lo que pasó en la generación anterior. Yo personalmente no soy ningún justo, o sea, como poniéndome en el lugar de este tipo. Yo no soy injusto, pero ¿sabes qué? El que vino antes sí era justo, en mi propio alma. Entonces estoy bien, me va bien, a pesar de no ser justo, porque estás beneficiándote de lo que pasó en la generación anterior. Entre paréntesis, esto no está en el texto del Alshich, pero entre paréntesis es interesante entender en el mundo de Gilgulin, de reencarnaciones, que ahora no es una clase de Gilgulin, pero para entender este concepto, siempre vas para arriba, pero nunca vas para abajo. O sea, los méritos logrados vida tras vida no se borran, porque ahora, en esta vida en particular, no seas un buen tipo. No. Siempre sumás, nunca restás. Porque si solamente, o quiero decir, si vas sumando y restando, entonces nunca termina el ciclo de reencarnación. Porque andás a ver, en el próximo ciclo vas para abajo, en este ciclo fuiste bueno y después vas para abajo. No es así. Siempre va sumando en plenitud del alma. Siempre va sumando. Ahora bien, cerramos paréntesis. Esto no está en el texto del Alshich, esto está en el texto del Arizal, no importan los detalles. Y un paréntesis más interesante, que el tema este de Gilgulin, el concepto de reencarnaciones, se aplica también a Bnei Noach, no solamente para judíos. Porque hay montones, en el Arizal mismo trae de montones de personajes. Cain, Hebel no eran judíos, aquí no existía el judaísmo. Traen de Nebuchadnezzar, que fue el rey de Babilonia que destruyó el primer templo, también tuvo Gilgulin, reencarnaciones, entonces, y no era judío, por supuesto. Así que esto se aplica en diferentes ambientes. Cerramos paréntesis. Ok, pues ya explicamos, el justo hijo del justo le va bien, porque no tiene nada que limpiar. El malvado hijo del justo le va bien, ¿por qué? Porque está beneficiándose de las generaciones anteriores. El justo hijo de un malvado, ¿por qué le va mal? Y porque tiene que limpiar lo que pasó en las generaciones anteriores. Y lo mismo el malvado, no, esto ya lo leímos, perdón. Lo que no es el caso, cuando de comienzo, en la generación anterior, en la reencarnación anterior, era un malvado y ahora está limpiando las cosas impuras que tiene que hay que limpiar por la generación anterior. Por eso, continúa el Alshich, Elihu, que es uno de los personajes, de los últimos personajes, el último que aparece discutiendo con Ioy, Elihu en el libro de Ioy, Elihu le dijo a Ioy, ¿qué te quejas del tzadik verraloy, del justo que le va mal? Le dijo, acá trae el capítulo 33, el versículo 29 de Ioy, todas estas cosas las hace Dios una, dos y tres veces con una persona. ¿Qué quiere decir una, dos y tres veces? Eliú le estaba diciendo, hey, puede ser que estés pagando algo que pasó en una generación anterior, o sea, en una reencarnación anterior. O sea, el Alshich nos está mostrando esta idea del Gilgul en las palabras de Eliú, ahí en el libro de Iob mismo. Esta es la explicación del Alshich, no quiere decir que es la única, pero es la explicación del Alshich. Porque ahora está limpiando los pecados de la reencarnación anterior. Y de acá vos podés aprender que cuando viene Dios a juzgar a una persona, como un tzadik, como justo, como malvado, etc.,
no alcanza con decir, bueno, a ver, vos en particular, tu vida, ¿cómo te comportás? No, Dios trae, por así decir, a la mesa, cuando tira las cartas, de todo lo que la persona hizo, etcétera, las generaciones anteriores, las reencarnaciones anteriores, desde el comienzo, y están todas las acciones escritas en un libro, por así decir, y Dios junta todas estas cosas para juzgar a una determinada persona, porque no es que la persona específicamente, este cuerpo, es juzgado con este alma. No, 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 es el alma. Y el alma participó de una serie de idas y venidas. Todas esas idas y venidas son juzgadas a la vez. Esta es la forma que explica el Alshich esta frase en el Talmud. De por qué Dios le dijo a Moisés, el bueno que le va mal es porque es un bueno hijo de un malvado. No es que hijo de un malvado. En una generación anterior era el mismo tipo, la misma Neyama, el mismo alma, pero en una generación anterior fue un malvado. Nos quedan dos asuntos por explicar. Una idea que trae el Alter Rebbe en el Tanya, y me gustaría leerles una carta del Rebbe que me parece fantástica, que también no es que es una respuesta que uno pueda decir, ahora entiendo. No, no, ahora no entendemos nada. Yo empecé la clase así y vamos a terminar la clase así y no entendemos nada. Esa es la verdad. Porque esto es lo que surge de todas las explicaciones que vimos. Entonces lo que vamos a hacer es, para que alcance el tiempo y podamos también tener preguntas, si tienen preguntas, voy a explicar del Tanya brevemente, a pesar de que esto requeriría amplia y larga explicación, pero bueno, me apoyo en que Dios mediante, con las pocas ideas que yo voy a compartir, se entienda por lo menos en algún grado esta idea. Y después vamos a leer la carta de Rebbe. Vamos al Tanya. El Tanya es un libro que escribió el Alter Rebbe. El Alter Rebbe vivió año 1800, 1745 nació, 1812 falleció, y es el fundador del movimiento jasídico Chabad. Y escribió, entre otras cosas, escribió dos libros gigantes, un Shulchan Aruch, un código de ley judía más moderno, digamos, porque el original fue escrito año 1520-30, entonces él escribe uno más moderno que la mayoría se quemó, etc. Es otra historia, y escribió el Tanya. El Tanya es un libro de pensamiento jasídico, y el Tanya tiene varias partes. La tercera parte del Tanya se llama una carta, una cosa así, epístola, qué sé yo, de tshuva, de arrepentimiento, acercamiento a Dios. Esta es la tercera parte del Tanya. En el sexto capítulo, lo pueden encontrar en un montón de lugares, por eso digo dónde está esto escrito. En el sexto capítulo es un capítulo dedicado específicamente a explicar, no es que, a ver, lo dije mal, me expresé mal, no es que todo el objetivo del sexto capítulo es explicar esto, pero esto es uno de los centros del sexto capítulo, sin duda, de Igeres Atshuva, de vuelta, de la tercera parte del Tanya. Esta Mishnah que yo mencioné al comienzo de la clase, que Rabbi Yanai dice, no tenemos en nuestras manos ni la paz de los malvados, y tampoco los sufrimientos de los tzadikim. Y ya lo explicamos esto. No lo entendemos, no lo sabemos, etc. El Alter Rebbe tiene otra explicación, diferente, muy diferente, un poco parecida a la de Bartenura, que yo lo mencioné anteriormente también, pero no es la misma idea. El Alter Rebbe trae lo siguiente. Hay dos etapas, dos épocas en la historia de la humanidad, por así decir. De vuelta, estoy resumiendo algo que es complejo, pero lo voy a hacer lo más resumido posible para que se entienda. Dos etapas en la historia de la humanidad. Etapa número uno, una etapa en la cual el Beis Hamikdash, el templo, estaba construido. Dicho de otra manera, hay una revelación de la presencia de Dios. Dios estaba revelado en el mundo. La gente lo podía ver. ¿Cómo era? Bueno, a mí no me pregunten, porque yo no vivía ahí, yo vivo ahora en el 2024. Pero la gente lo podía ver, sentir, percibir, etc. Dios estaba revelado en el mundo. En ese momento, en esa época, nuestros sabios explican, Alter Rebbe lo trae, por ejemplo, existe un castigo en la Torá que se llama muerte celestial. No es que un juzgado terrenal aplicaba una pena de muerte, sino que Dios aplicaba una pena de muerte. La persona se moría a los 60 años. Punto. No pasaba a los 60 años. Una persona que cometió algún pecado que corresponde al castigo de muerte celestial, se moría a los 60 años. Hay otro tipo de castigo que se llama Cores. Cores de ser recortado del alma, recortada del pueblo de Israel. Ese tipo se moría a los 50 años. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba revelada en el mundo y el sistema que Dios plantea en la Toira para el funcionamiento del mundo estaba en pleno auge, por así decir. Se aplicaba. El sistema funcionaba. Entonces, te mandaste una macana, vas a morir. O porque el juzgado terrenal
aplicaba la pena de muerte, que no era muy común, pero no importa. O porque era una muerte, según el pecado, ¿sí? No importan los detalles, una muerte celestial, o un pecado tan grave que la persona era recortada del pueblo de Israel. ¡Chao! Se acabó. Se moría a los 60 o a los 50 años. El sistema estaba funcionando. Pero cuando se destruye el templo y la presencia de Dios se va al exilio junto con el pueblo de Israel, y esto aparece en el Zohar, aparece en el Talmud mismo, etc., el sistema que Dios mismo plantea, digamos, es blanco o negro, te morís a los 50 años, hiciste esto, te morís a los 60 años, hiciste aquello, ese sistema está oculto también. Junto con el exilio y el ocultamiento de la presencia de Dios, el sistema está oculto, de manera tal que incluso una persona que cometió ciertos pecados continúa vivo. Continúa vivo. Y no solamente continúa vivo, sino que puede ser que la esté pasando bomba. Y uno dice, este tipo me consta que estafó acá, estafó allá, hizo daño a esto, hizo lo otro, bla, bla, bla. Y yo veo y el tipo es rico, la pasa bien, hace lo que quiere y está re bien, entre comillas, le va muy bien. Es el malvado que le va bien. Yo lo veo con mis propios ojos, porque lo conozco, me consta. ¿Cómo puede ser? Entonces el Alter Rebbe dice, fíjate lo que está diciendo Rabbi Yanai, que nosotros de vuelta lo estudiamos al comienzo de la clase. No tenemos en nuestras manos ni Shalvas Reshaim, la paz, digamos, el bienestar de los malvados, ni los sufrimientos de los justos. La Alter Rebbe dice, ¿sabes qué? ¿Qué quiere decir no tenemos en nuestras manos? ¿Cómo es esto? Hoy en día no se aplica. Esto es lo que está diciendo Rabbi Yanai, es otra explicación diferente. Hoy en día no se aplican esas leyes. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un estado anormal. El estado normal es que la presencia de Dios esté revelada. ¿Cómo sabes que ese es el estado normal? Porque Dios creó el universo así, de esa manera. Y cuando el hombre estaba en el Gan Eden, percibía a Dios y entendía a Dios en el paraíso y charlaba con Dios. Ese es el estado normal con el cual Dios creó el mundo. Después el hombre peca y es echado del paraíso y se oculta la presencia de Dios. Bueno, todo un montón de idas y vueltas que ahora no importa toda la historia. El punto es que la presencia de Dios está oculta. Eso lo que quiere decir es que estamos viviendo en un estado anormal. O sea, la presencia de Dios está oculta. Entonces no se aplica el mismo sistema. Esto es lo que quiere decir no tenemos en nuestras manos. Hoy en día, en nuestra vida concreta física, el sistema cambió. Entonces podemos ver un malvado que le va bien. Podemos ver un justo que le va mal. Porque la presencia de Dios está oculta. Si estuviese revelada la presencia de Dios, esto no pasaría. Directamente no pasaría. Y el malvado se moriría a los 50, 60 años como le corresponda, y el justo le iría bien. De hecho, la Toira dice en Parshat Jukoisai, en la última parsha del tercer libro de la Toira, si ustedes siguen mis reglas, si ustedes se esfuerzan en el estudio de Toira, voy a dar lluvia en el momento adecuado, y la tierra va a dar su producto y su fruto. La Toira lo dice. Quiere decir que si te portas, en términos bien simples, te portas bien, te va bien. Y la Toira sigue diciendo, de vuelta, última sección del libro de Baikra, te portas mal, te va mal. Sí, pero pará, yo abro los ojos y veo un mundo a mi alrededor y no es tan así. Entonces la Toira está diciendo, ¿por qué? Porque la Toira está hablando ahí en un momento en que la presencia de Dios está revelada. Y hoy en día la presencia de Dios está oculta. Entonces el sistema, por así decir, cambió. Muy bien, esta es la explicación súper resumida de lo que el Alter Rebbe trae. Vamos a leer una carta. Digamos, para cerrar todo esto, es muy interesante la carta, es un poquitito larga, pero bueno, me parece que vale la pena leerla entera, como para cerrar esto. Esta carta es una carta del Rebbe. Las cartas del Rebbe no se sabe exacto a quién, o sea, no está publicado a quién se las escribió. El Rebbe sí sabía quién le escribía, pero por una cuestión de recato, una cuestión de cuidar la privacidad de las personas, entonces no está publicado a quién le escribió el Rebbe estas cartas. Pero esta carta es de 1978. El Rebbe le escribió a alguna persona en Estados Unidos, en Michigan. Ok, saludos y bendiciones. Recibí su carta en la cual usted escribe sobre lo que ocurre en su familia y pregunta por qué hechos tan tristes ocurren en la familia. No sé qué pasó en la familia de esta persona, pero evidentemente alguna cosa negativa pasó. Y usted no encuentra nada en su conducta y en sus actividades que pueda justificar los sufrimientos que están pasando. Esto es lo que la persona le escribió al Rebbe, y el Rebbe le contesta, bueno, ¿vos me escribiste esto? Le voy a contestar. Yo, con seguridad, no tengo que
mencionar, ni siquiera debería mencionar, que esta pregunta de por qué los justos sufren y los malvados prosperan es muy antigua, dice el Rebbe. Y ya fue preguntada por Moshe Rabbeinu, quien recibe, el Rebbe está haciendo referencia a este pedacito del Talmud que estudiamos, fue preguntada por Moshe Rabbeinu, que recibió la Torá directamente de Dios y la pasó a cada judío en una herencia infinita para todos los tiempos. Y como usted también probablemente sepa, todo el libro de Job, está dedicado a este problema. Y desde ese momento, en realidad, entre paréntesis, no está en la carta del Rebbe, no se sabe exacto quién fue Job. Hay quienes dicen que Job fue incluso Moshe Rabbeinu. Hay que pidieron así. No se sabe exacto ni cuándo vivió ni quién fue. Hay quienes dicen que fue judío, hay quienes dicen que no fue judío, hay quienes dicen que estaba con el faraón, hay quienes dicen que no. El faraón de Egipto, cuando salió el pueblo de Egipto, no se sabe exacto quién fue Job. Pero bueno, desde ese momento en que Job, por así decir, plantea esta cuestión, desde ese momento hasta el día de hoy se sigue discutiendo largamente. El punto de la respuesta dada por nuestros sabios, como está frecuentemente explicado y ampliamente, es en forma de ejemplo. 2 puntos. El Rey nos va a dar un ejemplo que no es ninguno de los asuntos que mencionamos anteriormente, pero es interesante, está conectado, pero es interesante como el Rebbe lo plantea. El ejemplo de un niño pequeño que no entiende por qué su padre, que es tan inteligente y tan bondadoso, a veces actúa en formas que al niño le causan dolor y lágrimas. No sería una sorpresa para ninguna persona que el niño no es sorprendente, digamos, que el niño no está en posición de entender los caminos de su padre, a pesar de que, debería ser notado, solamente nos separa una cantidad de años, en cantidad, por así decir, en edad, y también una cantidad de inteligencia, simplemente porque el padre es mayor. O sea, de vuelta, ¿por qué el chico no entiende? Y porque es un niño, nada más. Y el padre es un padre. A pesar de que hay una relación de cantidad entre ellos. El niño un día va a ser padre, el niño un día va a ser adulto. Bueno, pero ahora el niño no entiende y llora y patalea. Quiere un chupetín. Y el padre le dice que no. Quiere un caramelo. El padre dice que no. Y el niño llora y patalea y grita, etcétera, etcétera. Y el padre lo ve al niño llorando y pataleando y dice, no. El padre sabrá por qué, porque tiene caries, porque lo que sea, el padre juzgó que el padre, madre, obviamente lo mismo, que el niño no necesita o no corresponde darle un caramelo ahora. Al mismo tiempo, el niño instintivamente siente y sabe que su padre lo ama y que seguramente todo lo que su padre hace es para su beneficio y no para el beneficio de ningún otro niño o para el beneficio del padre. Porque sería impensable que un padre que tiene un niño, un único niño, le haga causar dolor a este niño para el beneficio de un extraño o para su propio beneficio. No tiene ningún sentido. O sea, estamos hablando de gente normal, personas comunes. Si esto es así en el caso de un niño y un padre, cuando la distinción entre ellos es solamente relativa en términos de edad e inteligencia, como fue mencionado anteriormente, cuánto más aún es el caso de una criatura, que somos nosotros, y el creador, cuando la distinción es absoluta y es incomparable, es infinita. Efectivamente, sería sorprendente que un ser humano pueda entender los caminos de Dios, solo que entendemos tanto cuanto Dios mismo en su bondad reveló algunos aspectos de la providencia divina en una forma que sea necesaria para nosotros y muy limitada, tanto cuanto seamos capaces de entender, y es al revés, es una gigante bondad divina que nosotros podamos entender algo de Dios. Más aún, nuestra Torá, una Torá de vida y una Torá de verdad, nos asegura que cuando un judío fortalece su bitojo, en su confianza en Dios, que es benevolente y que es bueno, digamos, con su providencia divina, y se extiende su providencia divina sobre todos los individuos, y Dios es la esencia del bien, y es la naturaleza del bien, hacer el bien con otros, no solamente el bueno para sí mismo, sino que hace el bien con otros.
esto mismo abre una nueva perspectiva a una mejor comprensión de los caminos de Dios, que al mismo tiempo aceleran las bendiciones divinas para que sean bien buenas, digamos, en forma revelada y evidente en nuestro mundo. Y como mencionamos anteriormente, el hecho que Moshe Rabbeinu ya preguntó, digamos, formuló esta pregunta, no redujo en absoluto y no afectó en absoluto la fe de Moshe en Dios. Y tampoco afectó en absoluto la observancia de Torah y Mitzvot a lo largo de la vida y a lo largo de la vida cotidiana, en absoluto. Y esto es un legado, digamos, para cada persona a lo largo de cada generación, de todas las generaciones. El hecho de que tengas preguntas no significa que tengas que tener menos fe, no significa que haya algún problema con la confianza en Dios. No, tenés preguntas, está muy bien. Moshe Rabbeinu también tenía preguntas y Dios no le contestó. Por lo menos según una de las opiniones en el Talmud, que yo mencioné anteriormente, Rabbi Itzhak. Con seguridad es innecesario mencionar que esta pregunta, que puede surgir en algunas circunstancias de la vida de un individuo, pueden también ser preguntadas en conexión al largo sufrimiento de nuestro pueblo en el exilio por más de 1900 años. Sin embargo, en este caso también, a pesar de las persecuciones y el sufrimiento, nuestra gente con tenacidad se apegó a la Torá y a los preceptos en su vida cotidiana y no se debilitó en su fe y en su confianza en el verdadero bien y completa redención a través de nuestro justo Mashiach. Cuando vamos a ver en forma concreta y clara todo este largo exilio, qué clase de bendición oculta fue en realidad. Simplemente, el rey ya respondió, pero simplemente para terminar la carta, nos faltan 2 párrafos nomás. Mucho más podría ser dicho en este asunto. Pero yo tengo la esperanza que lo mencionado anteriormente sea suficiente para ayudar a tener una perspectiva verdadera judía, una verdadera perspectiva judía, especialmente porque todo lo que escribí anteriormente no tiene la intención de responder la pregunta en forma definitiva, sino que simplemente minimizar las dudas y cuestionamientos que podrían distraer a un judío en su simple fe hacia Dios. O sea, lo que está diciendo el Rebbe es poderosísimo en este últimos párrafos. Acá no estamos buscando respuestas. Acá estamos buscando solamente algo para alivianar el dolor. Pero la pregunta sigue siendo una pregunta y es válida. Y la respuesta no existe porque no la entendemos. ¿Sabes qué? Simplemente para que te sientas mejor, te digo estas líneas, por así decir. Y esto debería servir para no debilitarse en la fe en Dios, en la providencia divina, etc. Y Dios, en su infinita bondad, infinito amor hacia nosotros y hacia la justicia, esto mismo, de vuelta, nos aliviana el sufrimiento, etc. Y esto es una parte integral de la herencia de todo judío. Y ahora, estando antes de Pesach, justamente ahora estamos antes de Pesach, que es el festival, la fiesta de nuestra liberación, te mando mis deseos más profundos para que tengas una fiesta kosher e inspiradora en la máxima medida de liberación de todas las cosas que distraen a la persona del servicio a Dios, los sufrimientos, para poder servir a Dios con el corazón completo y con alegría, con bendición, etc. Nota, es la costumbre, es una nota del Rebbe, es una costumbre que en una situación que uno es molestado, digamos, por dudas y cuestionamientos, que uno revise sus tefilin. Esto nos aplica a Bnei Noach, pero eso es lo que el Rebbe trae acá. Uno revise sus tefilin para asegurarse que son kosher, que son adecuados, y sea cuidadoso de colocárselos todas las mañanas, porque la mitzvah de tefilin, que la persona se coloca en el brazo, frente al corazón y en la cabeza, que esto hace referencia a la inteligencia, a la mente de la persona, conduce a purificar el corazón y la mente, y los hace más receptivos y perceptivos hacia kedusha, hacia santidad. También es la costumbre en este tipo de situaciones revisar que la persona está comiendo todos los alimentos de forma kosher y todas las bebidas en forma kosher. Esta es la carta del Rebbe. Con esto, de vuelta, ¿intento responder? No. Si el Rebbe mismo está diciendo que no hay respuesta, yo tampoco tengo respuesta.
pero por lo menos pudimos ver algunas ideas que nuestros sabios plantean para tratar de comprender o alivianar, digamos, la duda de qué es lo qué es lo que está pasando. No sé si hay preguntas. Gracias, Rab. Buenos días, buenos días, Rab, buenos días a todos. Buenos días, saludos desde California. Tengo dos preguntas, Rab. La primera, Sí. prácticamente en lo que respecta a lo de los buenos y los malos. También se puede decir que nosotros, si estamos siendo buenos en esta vida, venimos de reparar algo malo, ¿no? O sea, vamos a ponerlo a la inversa, de por qué decimos que nosotros ahorita siendo buenos, los malos les va bien. También lo podemos hacer a la inversa, ¿no? O sea, estamos viniendo a reparar un ticún que dejamos en una vida pasada. También se puede decir así, ¿no? Ok, esto es lo que responde el Alshich, justamente. Estamos Okay. Y reparando. mi segunda pregunta, es respecto a Job. Yo Sí. escuché, de hecho, tomé una clase con un rabino y dijo él que prácticamente Job pasó por esa prueba porque prácticamente Hasatán estaba siendo, se le mandó a Job, viéndolo de esta forma, se le mandó a Job para que no detuviera la salida del pueblo de Israel, de Egipto. Entonces, no sabría verdaderamente cómo me podría usted contestar a esa pregunta. ¿Qué Ok, tanto tiene de verdad? Habría que ver punto número uno. Yo tampoco soy experto en IOL. Esto, punto número uno. Punto número dos, habría que ver cuál es el texto de donde el rabino sacó esto. ¿Suena algún midrash? Suena como un midrash. Pero hay que ver el texto mismo del midrash, porque suena raro. Dios arruina la vida de un tipo para que no moleste, por así decirlo, al pueblo de Israel. Suena raro. Puede ser, suena a midrash. ¿Puede ser? Y mi última pregunta, Rap. Prácticamente, ¿cómo podemos saber nosotros cuándo prácticamente terminamos de reparar un ticún que venimos bueno, porque prácticamente valga la redundancia, que venimos a reparar? ¿Cuándo podemos saberlo? ¿Cuándo puedo decir, ya terminé de pagar mi ticún, ya acabé de repararlo, ahora ya estoy, vamos a llamarlo así, metafóricamente, ya estoy libre? Sí, sí, ¿Cómo lo puedo interesante. saber? Mirá, en Gracias. diferentes lugares, interesante la pregunta, en diferentes lugares se habla de que aquellos preceptos que más te cuestan es porque ahí está tu tikkun. Eso es lo que tenés que reparar. Y aquellos preceptos que no te cuestan, porque en toda la vida hay gente que le gusta más esto, le gusta más lo otro, aquello que no te cuesta es porque ya existe tikkunim, reparaciones en esta vida o en otras vidas, qué sé yo, de este asunto. Entonces este asunto no te cuesta. Pero los asuntos que te cuestan, ahí está tu tikkun. Un ejemplo simple, muy, muy básico, y Dios libre y guarde, no estoy hablando de nadie en particular, así que nadie diga, ¿por qué el rabino no. No estoy hablando de nadie, es un ejemplo incluso infantiloide, pero es un ejemplo. Una persona que le cuesta horrores el precepto de no matar. Pero ¿sabes qué? No robar no le cuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ve dinero en algún lugar, no se le ocurre siquiera quedárselo, total nadie me está mirando, no hay cámara, qué sé yo, cuánto, pero lo voy a poner en el bolsillo y ya está. No, ni se le ocurre. Pero cuando se trata de avergonzar a una persona en público, es una máquina. ¿Sabes qué? Yo vi lo que este tipo hizo y en la primera oportunidad que tenga, voy a contarle a todos, frente a todas las personas, ¿saben lo que hizo este? Hizo A, B, C, D, F, G, etcétera, etcétera. Y el tipo una vergüenza en público fatal. Entre comillas, grandes comillas, lo mató. No estoy hablando de agarrar un cuchillo, una pistola y pum. No. Esperemos que no. Dios mediante no va a ser así. Pero es capaz de avergonzar en público. Entonces, le cuesta el no matar, entre comillas, pero viene muy fácil el no robar. Entonces acá tenés tu tikkun. No digo tuyo, por eso dije, no estoy hablando de nadie en particular, Haz Shalom, Dios libre y guarde. Acá tenés el tikkun de esta persona. Bueno, aprende a, de vuelta, comillas, no matar. Tenés que trabajar en eso. Definitivamente. Ese es el tikkun. Y leer difícil, ¿ok? Ahí está.
De esa manera sabes cuál es, entre comillas digo, tu misión, lo que se espera de vos desde arriba, es eso, trabajar en el no matar. Yeah. Bueno, muchas gracias, Rab. Mi última pregunta y dejo que participen los demás compañeros. Y prácticamente, ¿qué pasa con nuestra alma cuando terminamos de arreglar todo nuestro ticún de nuestras vidas pasadas y todo? Se puede decir que, voy a dar un ejemplo, Hazbe Shalom, y ahorita yo me muero porque ya terminé de arreglar todo mi ticún de todas mis vidas pasadas. ¿Qué pasa con mi alma? ¿Me voy directamente con Hashem o sigo viviendo todavía por más años? ¿O qué pasa con mi Esto alma? nadie tiene la respuesta, nadie tiene la respuesta. El Arizal lo que dice es que la Neshama va subiendo constantemente de nivel y va pasando por el Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, diferentes niveles del alma, que no importa ahora qué son. Y aún así, después de que la persona ya refinó todos los niveles, ya hizo todo lo que tenía que hacer, etcétera, etcétera, aún así puede bajar igual para ayudar a otros. Entonces nosotros no tenemos esto en nuestras manos. Como decía Rabbi Yanai, no hay nadie que yo sepa que te pueda decir, mira, tu alma está reencarnada 5 veces, esta es la 5ª vez, te falta esto y después se va al Gan Eden, al paraíso. Si alguien te dice esto, lo más probable es que te esté cobrando no sé cuántos dólares por que se lo digas, y lo más probable es que te esté estafando. Casi seguro. Porque está inventando, yo también me lo puedo inventar. Mira, estás en el 6º Gilgul y corregí no robar. ¿Qué sé yo? Es fácil hablar, pero no hay gente hoy en día que pueda hacer este tipo de aseveraciones. Nadie. Nadie. Entonces tampoco lo pagues, porque te están engañando, sin duda. Muchas gracias, Rab. Muchas gracias, muy amable. Buen día a todos. Muchas gracias, Rap, por la maravillosa clase. Vamos en orden para las preguntas. Si me permitís, Claudia, los que quieran levantar la mano, le vamos siguiendo la palabra. Y tienen la mano levantada. Perdón. Rosa Cerquera. Vamos. Baruch Hashem, buenos días para todos. Mi pregunta al respecto tiene que ver más con el aspecto de la física, que es una ley natural, la ley de causa y efecto. Sí. Si usted hace cosas buenas, pues se le devuelve la ley de la física, lo devuelven cosas buenas. Y si usted hace cosas malas, pues obviamente le van a pasar cosas malas. Eso es un boomerang. Entonces, pienso que la explicación podría ser esa, con todo el respeto de todos. Y pues, si no hay si nadie sabe, pues esto podría ser una buena respuesta. Bendiciones para todos. Lo que yo entiendo, Rosa, es que acá se está mezclando una ley de la física, por llamarlo de alguna manera, dura, ¿sí? Jugar a las bolitas y vos tirás, o el pool, al juego del pool, billar, qué sé yo, en Argentina se llama billar, el pool, de golpear una pelota y la fuerza con la que uno golpeó la pelota, o jugar a la pelota, al fútbol, lo que sea, golpeas una pelota en una dirección determinada, con un rozamiento del aire determinado, con una fuerza de tu pie determinada, y la pelota, yo qué sé, si estás jugando al fútbol en Bolivia, ojo, porque en la altura no gira, como decía Maradona, la pelota no gira, no dobla, y en Argentina que estás al nivel del mar, la pelota dobla, y así sucesivamente. Y hay una ley de física regulada por la gravedad, regulada por montones de factores extremadamente complejos, que van a dar un resultado determinado de acuerdo a la causa. De vuelta, la fuerza, la dirección, el rozamiento, el peso de la pelota, bla, bla, bla. Esto es una ley de la física dura. Pero no existe, que yo sepa, puedo estar equivocado totalmente, una ley de la física dura que regule las acciones de las personas en términos de emoción, en términos de su valor moral o ético. Que yo sepa, no tiene nada que ver con la física eso. Eso tiene que ver con la moral, la ética. Podés hablar de filosofía, podés hablar de religión, pero no de física. Que yo sepa, no. O sea, dicho de otra manera, las partículas cuánticas, que un día están acá y un día no están más, o en el momento que las medís están y si no las medís no está, etc., no tienen emociones, no tienen sentimientos. La pelota, que a Maradona no le doblaba en Bolivia, porque estaba en las alturas de Bolivia, la pelota no tiene sentimientos.
Y las alturas de Bolivia, en la montaña, tampoco tienen sentimientos. Los bolivianos sí, los argentinos también, pero la pelota no, y la altura no. Entonces, ahí no está regulado por las leyes de la física. Yo no estoy muy convencido que sea correcta la pregunta. Entonces, un tipo que se porta bien, y esto es algo emocional, no necesariamente le va a ir bien. No. ¿Quién dijo? Muchas gracias, Rap. Perfecto. Continuamos con Brainet Duque. Tiene la mano levantada también. Muchas gracias. Buen día a todos. ¿Cómo estás, Rap? Un día. Bueno, Rap, lo que pasa es que su merced dijo que, pues, digamos, el alma anteriormente, en otra ocasión que vino, hizo las cosas bien y en esta ocasión de pronto no las está haciendo bien, pero le va bien, ¿sí? O sea, es una persona, como más, por así decirlo, malvada, pero anteriormente fue buena y por eso hoy recibe Sí, el algoritmo, esas... sí. Ajá. Pero entonces yo me pregunto, si anteriormente vino y fue una buena persona y, digamos, hizo todos los méritos que tenía que hacer, ¿a qué vuelve? ¿A qué vuelve si ya, digamos, si ya hizo las cosas bien? Esa es una Bien. pregunta. Ya ahorita la... La respuesta es más simple de lo que parece. Punto número 1, yo mencioné anteriormente que es un refinamiento constante, donde uno puede ser que logró la plenitud en un nivel y no tiene que lograr la plenitud en otro nivel. Dando el ejemplo de fútbol, que es el más sencillo que me parece a mí, podés haber sido campeón de la primera D, como se dice en Argentina, en la categoría ahí abajo de todo, en los últimos de los últimos, que obviamente juega mejor la pelota que yo. Ok, pero están en la primera D, ¿qué va a hacer? Ok, fuiste campeón, muy bien, ahora pasaste a la primera C, tenés que ser campeón de la C ahora. Saliste de la C porque si fuiste campeón, pasaste a la B. Saliste de la B, pasaste a la A. Bueno, tenés que ser campeón en cada categoría. Entonces vos podés haber sido campeón en la categoría C, pasaste a la categoría B y es un esfuerzo. Y es lo que le pasa a la mayoría de los equipos, no es fácil. Hay que pasar años hasta que la persona, el equipo se acostumbra a la nueva categoría y viajan acá y viajan allá y juegan acá, el otro, y hasta que sale campeón. No es común que un equipo que estaba en una categoría muy baja, de repente salió campeón y salió campeón y ya está en la A. Mirá qué rápido. En 4 años salió de la C y está en la primera A. Sí, andá a jugar con los equipos de primera A que compran jugadores a millones de dólares y vos venís de la primera D, que con suerte le pagaste el entrenamiento, el taxi para que venga a entrenarse al jugador y le pagás unos pesos porque puso un gol, porque hizo un gol. No es igual, no es fácil. Entonces, esto pasa lo mismo con los Gilgulim. Es una constante elevación llegando a nuevas plenitudes. Esto por un lado. Y por el otro lado también existe en Gilgulim el concepto en las reencarnaciones el concepto de Ibur. Ibur significa traducción literal embarazo. Pero lo que se refiere es que el alma de un tzadik, de un justo, entra en el alma de otra persona que no necesariamente es un justo, para apoyar y para ayudar a esa persona a crecer en el servicio a Dios. Esto existe también. Y entonces el tipo no es que vuelve o la tipa, qué sé yo, por sí mismo. No, vuelve para otros. No, pero no se escucha nada. Estás muteado, Brainet. Perdón, gracias. Ahí está. Y otra pregunta, que esta pregunta que todos tenemos de por qué pasan estas cosas, también puede ser como una prueba para nosotros no entrar a juzgar a Dios, digamos como así le pasó a Job, que perdió sus Sin cosas y duda. creo que fue su esposa que le dijo que hablara mal de él, él dijo que no, que él recibía tanto las cosas buenas como también las cosas malas, y que al final, pues uno se da cuenta que Dios tampoco le respondió la pregunta, sino le dijo que si él sabía tal y tal y tal cosa, que él sabía cómo se hacían esto y cómo se hacían lo otro, y Sí, al sí, final Leo. tampoco fue respondida la pregunta, ¿no? Todos quedamos como Correcto, esperando la correcto, es una respuesta. prueba. 100%. 100%. Lo que pasa que nosotros nos podemos sentar acá y charlar y decir que son pruebas, pero la persona que lo está viviendo, hoy ve, lo está sufriendo. Está bien, me decís que es una prueba, como el Rebbe le escribió en la carta a esta persona que está sufriendo en su familia. No sé cuáles son los sufrimientos, pero el Rebbe le dijo, ¿no? Esto no es una respuesta que yo te estoy dando. Esto es algo para alivianar tu dolor y no debilitarse en la fe en Dios. Pero la persona está pasando un momento difícil, sin duda. Entonces uno busca por lo menos que no se sienta tan mal, pero no quiere decir que le resolvió el problema. No.
Muchas gracias, Rap. Ok, Claudia, antes de darle la palabra a Juan Manuel, ¿vas a comentar? Gracias, Raf. Bueno, primero, esta clase, como las que escuchamos, van para Israel. Nosotros como Benigno nos unimos en oración para Israel. Y mi Amén. pregunta, Raf, gracias, Raf, amén. Si entendí, en vez de la persona preocuparse o pensar que de pronto Dios le está debiendo algo y sumergirse en ese mar de sensaciones, como le llamo yo, que está sufriendo, ¿no sería mejor como que uno se empodere de la situación y diga, bueno, esto es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer de la mejor manera y así me implique sufrimiento, pero hacerlo de una manera sin martirizarse tanto y pensar que ese sufrimiento marcho, como que si me sumerjo más en ese sufrimiento, estoy armando un caos mayor? Es que es justamente el último párrafo de lo que le escribe la carta al Rebbe, por eso me pareció tan interesante. El Rebbe le dice a esta persona que el último párrafito, estando antes de Pesach, yo que sé, liberación, deseo que tengas una fiesta kosher, bla, bla, bla. Después le dice que puedas servir a Dios con el corazón pleno y alegría. O sea, la alegría no es una forma de resolver los problemas, porque la realidad es que cuando hay un problema, el problema está ahí. Si debes $1.000.000 y tenés deudas, podés estar muy alegre, pero el $1.000.000 lo vas a tener que pagar igual. ¿Qué va a hacer? Aunque estés alegre o no. Entonces, no es que la alegría resuelva el problema. La alegría lo que genera es la persona poniéndose en manos de Dios. El Salmo 55 dice al final, poné tus cargas en Dios y Él te va a cargar, Él te va a sustentar, Él va a estar con... Pero el ejercicio que uno tiene que hacer es ponerse en manos de Dios. Esto es lo que ayuda esa alegría, ese buen corazón, ese enfoque. Pero este es la boida, digamos, el trabajo es efectivamente ponerse en manos de Dios, que no es nada fácil. Pero no sirve de nada aumentar el sufrimiento y llorar y deprimirse. No, sin duda no sirve para nada. No ayuda en nada, todo lo contrario. Gracias, Rap. Gracias. Y lo cuento cortico. Mi empresa se quebró con la pandemia y lloré, pataleé y de todo. Entré en el cuarto oscuro de la depresión y todo. Pero finalmente, en el momento que comencé a dar las gracias, en el momento que comencé no a comprender, sino a entender, porque es que está primero entender y luego comprender, y luego que ganó el presidente que tenemos, dije, Dios, infinitas gracias porque este presidente está bloqueando a los empresarios y todo. Entonces, en ese momento quedé en paz con la situación, lo entendí y lo comprendí y agradecí y fue todo un electrocardiograma, lo viví, pero finalmente quedé en paz con la situación. Entonces, esa fue mi situación. Muchas Sí, gracias, sí, Rap. por favor. Buenos días, Ok, adelante Juan. Rap. ¿Por qué la gente es tan aduladora y por qué es cómo le sería el término? Y digamos, cuando son tan miserables, aduladores, capitalistas, que lo único que les importa es llegar, tener, amasar, Dios los provee. Así no quieren estudiar, así no se quieran superar, pero Dios los provee y les provee con una facilidad fantástica. Hasta roban y les perdonan eso y los descubren y siguen robando, como ejemplo los políticos y como le pasó a cierta persona que conté yo en una que me pasó a mí. Y en cambio, cuando uno se esfuerza, cuando uno se preocupa para hacer bien las cosas, Dios le pone para tantas trabas a uno y uno ya no quiere, o sea, mi deseo ya no es ir, sino por lo menos que reprima todo ese sufrimiento y mira uno las guerras, toda esa cuestión y diciendo, pero ¿para qué quiere Dios este mundo si solamente como que al que destruye y al que se preocupa para hacer plata y para pasar encima de otras personas, como que le provee esa facilidad y en cambio a uno es una pared y un obstáculo uno tras otro y eso aburre, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo hace? Gracias. Es difícil, pero no tengo otra respuesta que las que ya están planteadas acá. Es difícil. Y Dios mismo se queja de esto. Sería bueno, no me acuerdo los versículos ahora, pero
en un momento de la discusión, no me acuerdo ni quién lo dice tampoco, si es yo o si alguno de sus compañeros, el pirata que roba, mata, etcétera, con un barco acá, termina muriendo en el medio del mar. Dios agarra una ola, pum, le da vuelta al barco y chao, lo mató. Y el libro plantea, estaría bueno poder ver la justicia divina. Como Dios en la práctica mató a este, ¿viste? ¿Fuiste un mal tipo? Te mató Dios. Chao. Pero no lo vemos. En el medio del mar, cuando nadie se entera, ¡pum! Dios se ocupa del pirata, por así decir, y Dios lo mata. No entendemos la justicia divina, no está en nuestras manos. No, no. No. Pues ahí sí me queda como ese sinsabor rap, porque lo que le digo, o sea, uno se esfuerza y debería ser, entre mayor esfuerzo, más recompensa, ¿no? Pero hay gente que no se esfuerza y las cosas les llegan fácil. ¿Y cuál es la virtud ahí? Entonces, ¿para qué se esfuerza uno y para qué quiere uno conocer esto? Para la verdad. Entonces, como que queda uno, Las respuestas que plantean nuestros sabios son estas. Nosotros no tenemos poder por sobre estas cosas. Lo que sí te puedo decir es que el que hace el bien está con Dios, el que no hace el bien no está con Dios. Entonces la pregunta acá no es si yo tengo mucho dinero o no. La pregunta es si estás con Dios o no. Esa es la pregunta. gracias. Ay, me da pena interrumpir un poquito, meterme ahí hacia la mala, pero esta duda también hace parte como del libre albedrío, ¿no? De que pues si todo lo que hiciéramos ya tuviera respuesta, pues entonces Perderíamos el libre albedrío. no Totalmente, tendríamos el libre albedrío. totalmente. Y bueno, gracias, Rafa. Bien. Hay dos preguntas más, Rap. Hay una de Marta Yolima, me parece, González. Adelante. Y luego seguimos con Yogedet. Bueno, dale, hacemos estas dos. Sí, Marta, es una pregunta que siempre la he tenido desde que era cristiana, hace más de 20 años. El pastor decía muy claro, todo el que haya sido malo, que haya pues matado, bueno, hecho cosas terribles, si le pide perdón a Dios, será salvo, ¿sí? Entonces, él decía en el momento de la muerte, ¿no? Será salvo. Pero resulta que la persona pues no ha muerto, sigue pidiendo perdón a diario, entonces el Señor lo perdona. ¿Cuándo? ¿pero cuál es la pregunta? No entendí. Esa, ¿no? Que a medida que que la persona vaya pidiendo perdón, perdón, perdón por todo lo que hizo de mal en, en el A mundo, ver, entonces, ¿cuándo se termina el tikkun? ok. ¿Sí? Nosotros no tenemos, nosotros como seres humanos, no conocemos el corazón de una persona. No voy a hacer ahora toda una clase y esto lo mencioné antes en el versículo de Shmuel. No voy a hacer ahora toda una clase de cristianismo, no me interesa. Pero el asunto es, el cristiano tiene una vida muy simple en este sentido. Vos pedile perdón a Dios y Dios te va a salvar. Vas a ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué estamos hablando? Entonces, en el judaísmo se ve de otra forma. No es que vas a ser salvo por pedir perdón. Yo digo perdón, ¿viste? Te pego una piña, ¡pum! ¿Y perdón? Listo, Dios me salvó. No, no es así la cosa. Tiene que haber un corazón contrito, tiene que haber un verdadero arrepentimiento, pero nosotros, seres humanos, no vemos ese corazón contrito ni el arrepentimiento. Eso lo ve Dios. Entonces, la clave de todo esto, y quizás debería haberlo dicho al comienzo, pero bueno, surgió ahora, es tener verdadera fe en la justicia divina. Si nosotros no tenemos fe en la justicia divina, pues no hay de qué hablar, ya está. Y ni siquiera estoy hablando de tener fe en Dios. Bueno, existe Dios, qué sé yo, bueno, ponele que existe. Ok, listo, yo soy creyente, existe un Dios. Pero ¿sos creyente en que la justicia divina es, lo digo, valga la redundancia, justa, es verdadera? Entonces, ¿de qué te preocupás? ¿Sabés qué? Al otro le va re bien y es un mal tipo. Dios se va a ocupar, yo no tengo nada que ver. Yo tengo que cobrar, yo no voy a cobrar nada. En el mejor de los casos, yo tengo que hacerme cargo de mis cuentas, por así decir, y que, lo digo en el buen sentido, que Dios no tenga nada que cobrarme a mí porque soy un buen tipo. Listo. Pero del otro,
y el otro mató, robó, hizo no sé qué cosas, y le pidió perdón a Dios. Yo no soy quien para juzgar si realmente pidió perdón a Dios o no, si es sincero, y yo no soy quien para juzgar si Dios lo perdona o no. Esta es la clave de la cosa. Viene el cura y te dice, sos salvo porque pediste perdón a Dios. Ah, mira vos, el cura sabe lo que hace Dios o lo que no hace Dios. El cura determina qué es lo que Dios tiene que hacer o no. ¿Quién sos? Discúlpame, sos un ser humano igual que los demás. Entonces acá el único que determina algo o no es Dios. Yo te puedo decir, porque eso está escrito, hacé chuva, arrepentite, yo qué sé. Pero sos salvo, yo qué sé. Y si tu arrepentimiento no fue sincero, Dios te va a cobrar y te va a cobrar el futuro. Pero no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con tu vida personal, tu relación personal con Dios. Más allá de lo que hayas hecho o no, si tu arrepentimiento fue sincero o no, bueno, pero eso ya es tu relación con Dios. Yo te puedo decir por así decir cuál es el sistema. Mira, está escrito todo esto, el sistema es así. Si vos haces el sistema o no, eso ya es tu cuenta personal con Dios. Yeah. Yochebed, adelante, amiga. Gracias. Buenas tardes, Rab. Buenas tardes, Isabel. Usted dijo que el alma de un sadik podía venir a ayudar para que nosotros pudiéramos subir de nivel, ¿no es cierto? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿eso con respecto al pueblo judío y con los noágidas es lo mismo? No te sabría decir. Ah, Me gustaría gracias. decir sí o no, o sea, tener el texto para decir sí o no, hasta donde yo recuerdo el texto que habla de esto, que se llama Gilgulim, así se llama, Shara Gilgulim, de la Arizal, que en realidad la Arizal no escribió nada, sus estudiantes escribieron. Se llama así, Shar, el portal de las reencarnaciones, no habla en este punto del tema Bnei Noach. No dice ni sí ni no. Entonces yo no sé quién para decirte ni sí ni no. Bueno, gracias, Rab. Por favor. Muy bien, gente. Me parece que estamos, ¿no, Claudia? Sí, ya, perfecto, Rap. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Perfecto, gracias. Muy bien, gente, que sea con braja, con bendición, con éxitos. Nos vemos en la próxima. Amén. Gracias, Gracias, Rap. Rab. Feliz día. Muchas gracias a Bueno. todos. Muchas gracias. Feliz día para todos, bendiciones, Gracias, Rab. Gracias. éxitos. Feliz día. Gracias.